Bueno, muy buenos días, colegas de Medinet. Vamos a proceder con el capítulo número 4 de nuestra eh, terapia de pareja, de esta serie de charlas alrededor de terapia de pareja. En las tres charlas anteriores hemos recorrido lo esencial en términos de los conceptos, los paradigmas y cosas esenciales que necesitamos nosotros manejar alrededor del amor, alrededor de qué es el amor sano, insano, etcétera, etcétera. Hoy vamos a arrancar ya la parte más concreta de nosotros como terapeutas que nos vamos a enfrentar a en algún momento intervenir una pareja en términos de terapia. Recordemos que siempre que se nos siente enfrente, ya sea un individuo o una pareja, con un motivo de consulta que tiene que ver con disfunciones a nivel de las dos personitas que integran la pareja, siempre vamos a estar enfrente de una persona que no tiene los niveles suficientes de alfabetismo sentimental. Esto en algún momento lo vimos en las sesiones anteriores. El doctor Albert Ellis nos enseña desde hace muchas décadas que lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el grado de conocimiento de la persona o las dos personas que integran la pareja en términos de sus emociones, en la administración de sus emociones, etcétera, etcétera. Partiendo de esa base, nuestro primer deber cuando tenemos enfrente a la parejita o al individuo que nos está consultando es fundamentalmente llevarlo gradualmente a entender en lenguaje del paciente, no en un lenguaje técnico, sino en un lenguaje de paciente, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces tenemos que arrancar de ciertos modelos que hay en el aire y generalmente no los enseñan y explicarle a nuestro paciente que hay fundamentalmente un par de modelos que nos pueden orientar. Un modelo incorrecto que cunde en el ambiente es el que se está mostrando en la pantalla. Tenemos dos individuos, el hombre o la mujer, o los dos hombres, la pareja, que son dos individuos. Por razones antropológicas, culturales, religiosas, sociales, familiares, y pónganle todas las variables que quieran, la influencia social presiona hacia el modelo incorrecto de pareja. Déjenme explicarles. El modelo incorrecto de pareja es cuando ustedes observan que la niña o el pelao se dicen mutuamente muchas veces que ellos dos y el producto del amor que sienten es simbiótico, simbiótico. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros dos somos uno solo. Eso es una filosofía romanticoide de novelas mexicanas y que nos han metido en la cabeza, y eso lo vamos a ver muy frecuentemente en los individuos y obviamente en las parejas. Cada uno de ellos, dependiendo del momento que estén viviendo, pueden estar sintiendo un amor inmenso. Pero si parten de la base de un modelo incorrecto de pareja, ahí tenemos que empezar a señalar unas grandes diferencias que nos pueden
arrojar muchas luces a factores de disfuncionalidad que los vamos a ver más adelante. El modelo incorrecto que nos enseñan con mucha frecuencia es el modelo simbiótico, y es: tú eres mía, yo soy tuyo, y los dos somos uno solo. Ese modelo, a la larga, resulta en la pérdida absoluta de la individualidad. Y es de ahí que arrancan muchos de los factores de disfuncionalidad de una pareja. La pérdida de la individualidad. Gradualmente, nuestra misión pedagógica, en principio, es por lo menos dejar pensando al paciente de que hay un modelo que sí es correcto. Un modelo como lo está presentando el gráfico, donde el individuo A establece una relación de pareja con el individuo B, y el área que está sombreada de esa intersección, esa es la relación de pareja. El área que no está sombreada, que pertenece a A, y el área que no está sombreada, que pertenece a B, son áreas que le pertenecen no a la pareja, sino a cada uno de los individuos. Ahí adentro de esa área no sombreada, están las otras 8 áreas de desarrollo de un ser humano. Eso lo vamos a ver adelante. Hay un área común, que es el área afectiva, erótica de pareja, que es 1/9 de la vida de un ser humano. Esa área de intersección es 1/9 de la vida de las personas. Pero cada uno es responsable de los otros 8/9 de áreas individuales que no tienen nada que ver con la pareja. Podrían ser complementarios o suplementarios, podrían ayudar, pero no son esenciales. El área de pareja es un área específica. Para nada el modelo correcto de pareja tiene que ver con la simbiosis y que uno pierda la individualidad. Al contrario, está mostrándole la necesidad de conservar esa individualidad. Acto seguido, nuestra misión es explicarle con mucha nitidez y con mucha claridad al paciente qué es una terapia de pareja. Medinet tiene elaborado un texto que se le entrega a los pacientes, a los dos individuos de la pareja, donde a través de una redacción científica de un autor X, le explica al paciente qué es terapia de pareja y por ende qué no es terapia de pareja. Pero hay un cuadrito que nosotros generalmente utilizamos para cuando tenemos que llegar al punto de explicarle qué es una terapia de pareja y qué debe esperar el paciente de una terapia de pareja, que es a lo que va el paciente. ¿Será que él me resuelve el asunto? Y tenemos que hablar de 2 cosas fundamentales. Una cosa es la viabilidad de pareja y otra cosa es la funcionalidad de pareja. Las 2 cosas son absolutamente necesarias para que una pareja sea exitosa. No solamente que sea viable, sino que sea funcional. Y entonces, eso nos va llevando poquito a poco a entender a dónde tenemos que meternos nosotros en la valoración. Nosotros podemos encontrar problemas de pareja en términos de viabilidad y problemas de pareja en términos de funcionalidad. Viabilidad en palabras corticas hacia el paciente es casi como decirle: viabilidad es determinar si la pareja vale la pena o no, en términos científicos. Si vale la pena o no. Y más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos llegar a esa conclusión de tipo científico. Nosotros muy tempranamente podemos
evaluar si una pareja es viable o no, si vale la pena o no. Y por ende, tenemos ya dos formas de ver la relación de pareja, viable o no viable, o inviable. Y además, tenemos la misión de evaluar e intervenir la funcionalidad de la pareja. ¿Qué es funcionalidad? Ya es más la cuestión logística, pero tiene una complejidad que más adelante la vamos a mostrar. La funcionalidad se evalúa desde dos grandes áreas. La funcionalidad de tipo instrumental, que es la funcionalidad del día a día, que es la cotidianidad. Hay muchas parejas que funcionan muy bien en el día a día, u otras que definitivamente no funcionan porque generan conflictos, problemas, encuentros, etcétera, etcétera. Y hay otra funcionalidad que es fácilmente evaluable por parte del terapeuta y es la más complicada de tratar y de superar, que es la funcionalidad de tipo ideológico o filosófico. Más adelante les digo cómo podemos llegar a evaluar eso. ¿Por qué es la más difícil? Porque es la que le da una razón de ser al individuo. Y ahí vamos a tener mucha tela de dónde cortar. Y al paciente, en concreto, con este cuadrito, se le explica que lo que se pretenderá con el proceso de terapia de pareja es, primero, evaluar si ustedes le dicen así, ustedes dos como pareja son viables o no son viables. Eso puede sonar muy rudo, pero ustedes como terapeutas van a escoger las palabras más asertivas, pero ese es el mensaje. Muchos pacientes entran en pánico en ese momento porque pues no quieren saber esa evaluación del terapeuta, pero nosotros estamos dotados de habilidades para inducirlos a que la primera confrontación va a ser esa. Un concepto nuestro, fundamentado en la evidencia, donde nosotros le tenemos que decir que ustedes dos como pareja son viables o no son viables. Más adelante les menciono cómo se hace eso. Entonces, la primera misión es evaluar si ustedes son viables o no viables. Entonces, yo tengo ahí a los dos individuos, el A y el B. Perfecto. Yo voy a hacer ese trabajo. Una vez yo determine si ustedes dos son viables o no son viables, casi que en forma simultánea, yo voy a coger todas y cada una de las conductas desadaptativas que tiene la pareja, y entiéndase por conducta desadaptativa todas aquellas conductas que le hacen daño tanto al individuo como a la pareja, que molestan, que son feas, o sea, pónganlas en lenguaje más asequible para el paciente. Vamos a coger en un proceso de terapia de pareja, vamos a coger todas esas conductas desadaptativas y a través del proceso terapéutico vamos a intentar transformar muchísimas de esas conductas desadaptativas en conductas adaptativas. Entiéndase, conductas adaptativas son aquellas conductas que hacen un bien al individuo o a la pareja. En esos términos tan sencillos, obviamente que eso tiene un fondo mucho más técnico y todos nosotros sabemos qué es una conducta desadaptativa y qué es una conducta adaptativa. ¿Ok? Cuando nosotros tengamos ya ese meta, que se estén cumpliendo esas metas, tenemos el deber de decirle, señor paciente, ustedes van a notar que la funcionalidad de ustedes va a empezar a subir. Por eso el vector hacia arriba de esa F, de ese redondel F. Una de las cosas que ustedes van a poder, como pareja, medir ustedes mismos es que
al transformar las conductas desadaptativas en conductas adaptativas en términos de pareja, van a notar que la funcionalidad de ustedes va a empezar a mejorar significativamente. Y ya tendríamos los dos componentes fundamentales: viabilidad y funcionalidad. Ese es el plan A. Pero siempre que haya un plan A, vamos a tener que pensar en un plan B. Imaginémonos, ustedes le están diciendo al paciente, imaginémonos que en la primera valoración ustedes resultan que no son viables por A, B o C razón. Ustedes siempre van a tener un plan B. Un plan B que, para hacer historia corta y economía de esfuerzo, etcétera, etcétera, implica terminar la relación de pareja, cancelarla, divorciarse, separarse. Bueno, a las buenas, hasta donde sea posible. Para ello tenemos también una forma de terapia de pareja, que es acompañarlos en esa decisión de separación o de divorcio para que hagan un duelo sano. Entonces creo que ahí están, en ese sencillito cuadro están compendiadas todas las nociones esenciales para una sesión que ustedes van a destinar para explicarle a profundidad las expectativas de un proceso de terapia de pareja a sus pacientes. Y eso es necesario que lo hagan desde la línea de base. Si no lo hacen... Sí, sigue. ¿Qué pasa si en la evaluación uno de los dos está de acuerdo en que es viable y el otro no? Creo entender que la pregunta es si uno de los dos individuos acepta el resultado de viabilidad o no de viabilidad. ¿Sí? Eso. Es muy común porque los individuos, y ustedes lo van a encontrar, y gracias, Gustavito, porque eso son situaciones reales, que el paciente me dice, bueno, listo, doctor, perfecto, entendido todo, pero no puedo aceptarlo. Yo sí me siento viable. Y la otra persona dice, pues si es razonable, nosotros no somos viables. ¿Qué hacemos? Pues se queda solo uno en terapia, ¿no? Cualquiera diría eso eso es aplicar un concepto pedagógico. Eso es una salida pedagógica, pero aquí estamos en terapia y esto es clínica. Deja de ser viable. Vamos por partes. El paciente que nos llegue con esa pregunta que nos ha formulado Gustavito merece una respuesta científica, objetiva, sin sesgos. Arranquen del principio fundamental que veíamos en las 3 sesiones anteriores. ¿Qué carajos es una pareja? Es un convenio entre dos. Como usamos una analogía, por ejemplo, un convenio de arriendo. Usted tiene un bien, me lo arrienda, y yo tengo un dinero y yo le pago. O sea, eso es un acuerdo, un contrato. Sí. Sí. Ahí es donde ustedes tienen que poner el dedo. Individuo A considera que él es viable a pesar de la evidencia científica, y el individuo B él razona mejor y dice, sí, tiene toda la razón, nosotros no somos viables. Ahí hay un nuevo conflicto. Deben recordarles a los dos que ellos deben estar de acuerdo en si son viables o no viables, como si lo estuvieron para unirse en matrimonio, en convivencia. Deben estar de acuerdo en cómo se ven uno al otro. Tenemos que ayudar al individuo A validar incluso sus dudas. Acuérdense que todo esto es psicológico individual.
al servicio de una relación de pareja. Nosotros de por sí estamos observando al individuo A que está en un estado de negación, obviamente. Si nosotros estuviéramos ahí profundamente enamorados de nuestra pareja, no nos gustaría aceptar que no somos viables, porque inmediatamente tenemos que confrontar una muy alta probabilidad de separación y no queremos eso. O sea, Claro. es una conducta muy natural de todos nosotros. Y eso es estado de negación. En ese estado de negación tenemos que ser más, diría asertivamente prudentes, pero firmes en nuestros conceptos. Si esa discusión se agota la sesión y no entramos a convencer al personaje A que acepte lo evidente, nuestra misión es dejarlo como tarea. Ya sea en pareja, que sigan debatiendo sola, única y exclusivamente el concepto de viabilidad y los resultados entregados, a ver si se ponen de acuerdo. Ahí pueden salir varios escenarios. El individuo A que negaba la no viabilidad puede convencer al individuo B de que él tiene razón y entonces llegan a la siguiente sesión. Doctor, independientemente de lo que usted nos haya dicho, que no somos viables, queremos seguir en terapia de pareja porque sí creemos que somos viables. Eso va a ser muy frecuente, Gustavito, y ahí te respondo la pregunta. Nosotros no estamos para forzar conceptualmente a un paciente, por Dios. Nosotros estamos para asesorarlos dentro del constructo que ellos tienen. Si ellos se creen viables, pues atiéndelos. Así sea la evidencia nos diga lo contrario. Cuando lleguen de esa manera los pacientes, el uno convenció al otro que sí son viables, a pesar de las evidencias, ustedes tienen el deber, o todos tenemos el deber de seguirlos atendiendo. ¿En dónde nos vamos a concentrar? Pues por supuesto que en las conductas desadaptativas, y obviamente nuestra primer meta va a ser aumentar la funcionalidad de esa pareja, independientemente que en el fondo no son viables. Eso, digamos, a mediano y largo plazo, generalmente por arriba del 80% de mis casos en 32 años me han dado la razón y son parejas que terminan a los 2 años separadas y vuelven a donde uno a decirle que usted tenía razón, pero uno debe hacer lo que ellos necesiten. Ok, y muchas veces son elementos adicionales que pueden ahorrarle sufrimiento a la pareja mientras ellos llegan al punto donde sí tienen que enfrentar la no viabilidad. Bueno, eso puede tomar un par de años a las dos individuos, pero terminan así. Pero sí creo haber respondido la pregunta de Gustavo, que es muy importante. Podemos encontrarnos con ese escenario. También podemos encontrarnos con un escenario después de ponerles esa tarea, que debatan entre ellos mismos. El siguiente escenario es, que también es frecuente, que el uno convenza al otro de la no viabilidad y que lleguen al consultorio a que sean ayudados en términos de acompañamiento en una decisión de separación o divorcio, porque eso tiene muchas variables. ¿Sí? No es tan frecuente, pero sí vamos a tener que modificar el motivo de consulta y el objetivo terapéutico, que es el acompañamiento en un duelo de pareja. ¿Listo? Y hay también muy poquitos casos, pero sí se presentan escenarios después de esa tarea de debate de la pareja, donde definitivamente no se pudieron poner de acuerdo, mantienen sus posiciones radicales cada uno de ellos, y se rompe, digamos, el objetivo original de atenderlos a ellos como pareja
y termina uno atendiéndolos de manera individual. Y no hay problema. No, yo no quiero hablar con esa señora, yo no quiero hablar con ese señor, no quiero terapia de pareja, doctor. Quiero es que me ayude a mí a ver cómo manejo ciertas cosas. Y termina todo en términos de asesoría a nivel individual. Sí, ¿Ok? sí. En conclusión, colegas, el paso número 1 fue determinar el estado sintomatológico del paciente. Recuerdan en la sesión pasada. El paso número 2 es intervenir el estado sintomatológico encontrado. O sea, no quedar en la evaluación. Oiga, este paciente tiene ansiedad, depresión, pánico, todo. Tenemos que intervenir esa vaina. Sí. Intervenirla. No podemos dejar al paciente ahí solito. Él necesita una solución para sus síntomas. Paso número 3 es determinar los factores etiológicos y de mantenimiento. ¿Ok? Tenemos que hacer una diferencia con el psicoanálisis o con versiones exageradamente humanistas. Quedarnos en la historia no es el objetivo, pero tampoco irnos al otro lado de ignorarla. Para eso se hicieron instrumentos donde uno puede recabar la información esencial de un paciente y la puede uno agrupar dentro de factores etiológicos, lo que llaman las causas o potenciales causas del malestar actual del individuo y obviamente de la pareja. Y el otro grupo es determinar los factores que están manteniendo constantemente el estado de disfuncionalidad de la pareja o de malestar emocional de los individuos. Esas dos cosas las vamos a ver adelante. El paso número 4 es elaborar el análisis funcional de la conducta, que ese es todo un tema que algún día lo vamos a abordar, pero es nuestro deber. Si fuéramos psiquiatras, ahí el paso 4 no sería elaborar el análisis funcional de la conducta, sino diagnosticar, pero nosotros no diagnosticamos, no ponemos etiquetas, hacemos análisis funcional de la conducta. Ya lo vamos a ver. Y el paso 5 es acordar con el paciente los objetivos terapéuticos a lograr. Muchas veces se nos olvida por el afán de hacer varias cosas. Oiga, y no establecí con el paciente los objetivos, ¿qué es lo que queremos? No, lo antes posible tenemos que llamar, hacer una sesión adicional y lo primero que hacemos es, bueno, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Cuáles son los objetivos a lograr en términos terapéuticos? ¿Qué necesita usted de mí? ¿Listo? Vamos despacito. El paso 1 es determinar el estado sintomatológico y para eso se hicieron los instrumentos de medición psicométricos. Tenemos un primer instrumento. No se afanen por ahora de tener el instrumento a mano. Todo eso se los va a proporcionar Deyanira. ¿Listo? Estos son instrumentos que en este momento se están utilizando en Medinet para evaluar pues todo lo que les voy a ir contando. Hay un primer instrumento que nos evalúa probables síntomas de estrés y que puedan estar asociados a eventos traumáticos. Ustedes van, al aplicar este instrumento, van a determinar si el paciente siente esto o no lo siente. Y aquí empiezo a ser un poco más directivo. Una cosa son signos y otra cosa son síntomas. Tenemos que tener claro eso. Un signo, cuando tenemos un paciente enfrente, un signo es lo que uno puede observar. El ojo clínico, le llaman. Yo observo que él está llorando, entonces yo anoto llorando. Yo observo que él está nervioso, o sea, hiperkinético.
son observaciones. Pero otra cosa esos son signos. Otra cosa es cómo realmente se siente la persona. Entonces, ahí es donde tenemos que ir como muy insidiosamente a encontrar si realmente la persona está sintiendo A o B cosas. Y eso es más orientativo. Es simplemente la aplicación de este test, donde uno va preguntándole al paciente, usted tiene dolores en el pecho, tiene dificultad para respirar, siente como una especie de shock, siente como fatiga. Bueno, van recorriendo todos y cada uno de los síntomas. Y la persona, va diciendo, oiga, sí, sí, doctor, no me he dado cuenta, pero yo sí siento esa vaina. Y lo van chuleando. Al final, ustedes tienen un jurgo de síntomas que le han preguntado al paciente y esos síntomas ya están agrupados de manera estructurada en ese formato. Entonces, con un solo golpe de vista, ustedes pueden saber la afectación y el grado de afectación que tiene una persona. A nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel de conducta. Eso los ubica a ustedes en términos de sintomatología de estrés. Pero también hay otros instrumentos que, dependiendo de cómo estamos observando al paciente, es mi recomendación por experiencia, aplíquenlo porque muchas veces el paciente puede no mostrar signos, pero estar teniendo síntomas. No se dejen llevar única y exclusivamente por su observación clínica. Apliquen esto. Este es un test fantástico, no sé si... No, bueno, este no está. Este es un test fantástico donde pueden ustedes recorrer también, como el anterior, una cantidad adicional de síntomas que lo van preguntando, y no solamente el si lo siente o no lo siente, sino aclaren que en un determinado periodo de tiempo. Generalmente es en los últimos 60 días. Y eso tiene una razón psicométrica para hacerlo. Además de preguntarle cada uno de los síntomas a la persona, siente palpitaciones, sacudidas del corazón, siente sudoración excesiva, siente temblores, sacudidas, bueno, una cantidad de cosas. Y él va diciendo, sí, sí, sí. Acostúmbrense a preguntarle el grado, el grado de intensidad en el cual está sintiendo ese síntoma específico. Él puede decir de 0 a 10, pues sí, yo lo siento un 2. O cuando es muy intenso puede decir, uy, eso lo estoy sintiendo 10, permanentemente y con una intensidad enorme. Eso se va a convertir en un cuadrito que después se los muestro, donde ustedes van a poner la línea de base de los síntomas del paciente y después de una intervención ustedes vuelven a hacer un testeo de esos mismos síntomas y le pueden mostrar al paciente evidencia de cómo ha remitido los síntomas. Está para el servicio de ustedes, después se los hago llegar. Síntomas. Cuando ustedes aplican esto, ustedes pueden llegar a lo largo del tiempo a comprobarle al paciente que si alcanzan a ver un poquito, la línea azul indica el grado de síntomas en que encontraron al paciente y la línea roja el grado de síntomas con que lo dejaron, es decir, después de la intervención. Que en un solo golpe de vista el paciente vea que sí, efectivamente hay una evidencia de disminución o extinción de los síntomas, tanto de ansiedad como de depresión, como de pánico. ¿Listo? Como ustedes pueden observar, acá
los síntomas de pánico son los más tenaces y los que generan mayor asistencia a consulta, porque los síntomas de pánico básicamente son los mismos síntomas de ansiedad cuando el paciente ha descuidado, no se ha atendido ansiedad, simplemente el cuerpo menciona otro recurso y es botarle una crisis de pánico al paciente. Generalmente el paciente llega en 10 con todos los síntomas frecuentes e intensos. Mira la línea azul. Cuando ustedes ven la línea roja, el paciente dice, pero yo no sé cómo hicimos para sacar esa crisis de pánico. Hay procedimientos para sacarla. Bueno, esto es evidencia, esto es ciencia. El paso número 2, intervenir el estado sintomatológico encontrado, obedece también, tenemos un recurso. Nosotros ni somos médicos ni somos psiquiatras. Nosotros no podemos darnos ese lujo. En Estados Unidos hay una especialidad de psicofarmacología y hay una licencia especial que deben hacer los psicólogos allá, pero aquí eso no ha llegado, esa tecnología no ha llegado. Luego, entonces, legalmente no podemos formular absolutamente nada, sobre todo la parte química. Nosotros podemos jugar, porque eso no lo prohíbe la ley, con ciertos elementos de medicina natural, con mucha precaución, pero siempre tener en cuenta que cuando necesitemos ya intervenir el estado sintomatológico del paciente o de los pacientes, tenemos que disparar una remisión inmediata al servicio de salud del correspondiente paciente. Hay un formato que debe, la copia del formato tiene que estar en la historia clínica, donde nosotros le facilitamos la vida al paciente. El paciente simplemente se acerca a su sistema de salud, ya sea una EPS, IPS o simplemente una consulta privada, pero con la impresión diagnóstica. Nosotros no nos atrevemos a hacer diagnósticos. Impresión diagnóstica es un concepto diferente y que podemos utilizar dentro de nuestro lenguaje para hacernos entender con el sistema de salud. Aquí el ejemplo es, señor, con fecha tal, el paciente que le estoy mandando al señor Servicio de Salud EPS Sanitas, motivo de remisión, impresión diagnóstica, síndrome ansioso depresivo agudo, requiere atención inmediata en sintomatología. No se compliquen con eso. Tal cual. Esto lo tiene que llevar el paciente a su sistema de salud y tiene que hacerse atender. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando el paciente se va a su sistema de salud? Va a encontrar todas las dificultades que ustedes ya saben por lo menos aquí en Colombia, del sistema de salud en salud mental. Empezando porque el paciente necesita digamos, una medicación ya, porque hace muchas semanas que está sintiendo esos síntomas y necesita la respuesta ya. Eso no va a ser posible y tenemos que explicárselo al paciente. Tiene que pedir la cita y de aquí a que le den la cita, lo atiende un médico general. Después del médico general, si se le da la gana, lo remite a un psiquiatra y el psiquiatra, si se le da la gana atenderlo, termina formulándole por allá a los 3 meses de hacer esa penuria burocrática, termina formulándole un químico. Tenemos que explicarle al paciente qué implica eso. Primero, la demora. Es una idiotez que si uno está asintomático, pues tenga que esperarse 3 meses para atender los síntomas. Pero esa es la realidad y tenemos que explicársela al paciente.
Y segundo, que lo que le van a dar en el sistema tradicional de salud son químicos, que si bien le van a quitar los síntomas, lo van a matricular durante 9 meses o más en el consumo de esos químicos. Y segundo, nadie le va a explicar los efectos secundarios que eso trae, que son a veces más perjudiciales que la entidad que está tratando de corregirse. Eso es una realidad y tenemos que explicárselo al paciente cuando le entreguemos esa remisión. Generalmente, Medinet siempre ha estado inquieto en encontrar alternativas para los pacientes que le consultan. Y en muchas ocasiones, como les vengo diciendo, podemos echar mano de ciertas estrategias eficaces para cierta sintomatología suave. El uso de la valeriana, de la medicina natural, no lo descartamos, pero cuando nosotros tenemos un paciente que sí está muy agudo y muy crónico en sintomatología, no lo pensemos 2 veces, remitamos a una entidad, es una alternativa que le damos a los pacientes, a una entidad como Serenia. Serenia es la única entidad en Colombia en este momento que está autorizada y está organizada como una clínica en el norte de la ciudad para evaluar y formular cannabis medicinal, que es un recorrido largo que hizo Medinet a lo largo de los años hasta que encontró Serenia. Serenia está funcionando desde hace como un par de años y salvo algunas cositas de fallas administrativas, por lo menos los pacientes que ha remitido Medinet en los últimos tiempos, el 90% ha estado bien atendido. Serenia tenemos idea de que funciona también en Barranquilla, es lo más concreto que tengo, Bogotá y Barranquilla. Y entregarle una remisión adicional al paciente como una alternativa para hacerse atender a través su sintomatología a través de cannabis medicinal, con la misma impresión diagnóstica. Síndrome ansioso depresivo agudo requiere atención inmediata en sintomatología. Lo que se supone que si el paciente tiene que decidir es irse por el sistema tradicional o recibir atención a través de cannabis medicinal, que para nosotros preferiblemente que el paciente decida irse por cannabis medicinal, pero es una decisión que tiene que tomar él y tienen que dejarse, digamos, el soporte respectivo de la historia clínica. ¿Ok? Eso es intervenir los síntomas. Fíjense que estamos respetando el límite que tenemos, pero estamos proactivamente dándole opciones al paciente. Y eso es una tarea que tienen que ponerle desde el primer momento al paciente. Tienes que atender tus síntomas. ¿Por qué? Porque si no te atiendes los síntomas, hay que explicarle que la sintomatología tiende a bloquear las funciones ejecutivas básicas del ser humano. El ser humano tiende a pensar equivocadamente, a sentir equivocadamente y a actuar equivocadamente, simplemente porque está sintomático. Y así sí es muy difícil atender un paciente, sobre todo con nuestra metodología que es cognitivo-conductual y tenemos que tener un paciente relativamente estable a nivel de las funciones cognitivas básicas. Entonces es importante que en esa primera semana el paciente nos atienda, empiece a medicarse sus síntomas. Una vez ya hemos intervenido los síntomas y eso toma su tiempo mientras salen los síntomas, podemos ya entrar al paso 3, que es determinar los factores etiológicos y de mantenimiento. Y tenemos unos instrumentos para determinar cada uno de ellos. Factores etiológicos. ¿Cómo los determinamos? De manera semiestructurada.
O sea, no vamos a empezar a echar carreta con el paciente, simplemente hay un formato que se llama la anamnesis, no sé, control clic, control clic. Vamos a ver si me funciona, para que lo vean un poquito más claro. Vamos a ver si carga el formato o el instrumento llamado anamnesis. ¿Me comentan si ya lo están viendo o no? Ya se está viendo, Doc. Ok, entonces voy a ir bajando lentamente para que lo puedan observar. Es un formato que tiene, ahí dice como 4 hojitas. Eso se lo entregan ustedes al paciente casi que cuando está pidiendo la primera cita. Antes de la primera cita, el paciente ha llenado su anamnesis. ¿Qué es una anamnesis? Como todos lo sabemos, es el registro casi que de la historia clínica del paciente, donde nos contesta una serie de preguntas claves que requerimos averiguar del recorrido del paciente. Por ejemplo, le preguntamos en la número 1, dice, ¿por qué usted se encuentra en tratamiento psicológico? O sea, ¿por qué quiere ir a tratamiento psicológico? Y de puño y letra el paciente nos escribe, por ansiedad ante la pandemia, resultado positivo del 26 de marzo, problemas familiares con un hijo y duelo por la muerte de mi esposo y hermana en el año 2019. Entonces ahí ya nos empezamos a hacer una idea de lo que le estaba quejando al paciente. Cuando atendemos problemas de pareja, generalmente el paciente nos coloca ahí, no me entiendo con ese guache o esa mujer y yo quiero resolver el asunto. Cada redacción es diferente, pero nos hacemos a una idea y esto es básico, porque esta es la línea base. Colegas, esta es la línea base. Lo que escriba el paciente es la línea base, porque es su queja, es lo que le llevó a él y es sobre la cual tenemos que empezar a trabajar. Obviamente no en la forma como lo redacta el paciente, sino uno de los deberes que tenemos nosotros como terapeutas es operacionalizar el motivo de consulta. ¿Qué significa eso? Operacionalizar es ponerlo en una redacción para nosotros mucho más objetiva, medible y cuantificable. Eso se llama operacionalizar. Problemas familiares. Cuando el paciente dice problemas familiares, eso es muy subjetivo. Nosotros tenemos que despedazar el motivo de consulta de problemas familiares y ¿cuáles son los problemas familiares? Es que no me entiendo con mis hijos porque hay pésima comunicación y no siempre me contestan feo. Eso es mucho más descriptivo y operacional que problemas familiares, que puede ser cualquier cosa. Y es nuestro primer deber desmenuzarlo operacionalmente en la primera sesión. Tanto con el individuo 1 como con el individuo 2 de la pareja. Y ahí en adelante empiezan una serie de preguntas, al principio muy suaves, sobre qué medicamentos ha estado consumiendo, en este caso fluoxetina. Hay preguntas supremamente claves. ¿Has tenido intentos de suicidio? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo has intentado hacerlo? Hay preguntas supremamente duras que en algún momento tenemos que hacerle y el paciente decide si contesta o no. Por ejemplo, la número 33. Y se advierte, esta es una pregunta muy personal, si le incomoda responderla, por favor hágalo saber. Y la lanzamos. ¿Has sufrido alguna vez maltrato físico, emocional o abusos sexuales? Muchos pacientes dejan vacío ese espacio o contestan, sí, a mis tales años yo sufrí tal cosa. Otras personas mienten, que esa es una de las cosas muy importantes que deben ustedes
tomar en cuenta. Hay algunas preguntas que son muy supremamente sensibles y el paciente prefiere mentir. Eso es un deber de nosotros los terapeutas, descubrirlo. No estamos para ser de detectives, no estamos hechos para encontrar la verdad y la mentira, sino para realizar hallazgos clínicos. Es diferente, ¿no? Acuérdese que todos los pacientes tienen capacidad de simular síntomas y simular cosas. Bueno, y así sucesivamente, que ustedes se han dado cuenta, hemos recorrido el formato respectivo de anamnesis. Ahí podemos construir, con la aplicación de la anamnesis, los factores etiológicos. ¿Ok? Factores de mantenimiento. Aquí ya es un poquito más profundo el asunto, porque tenemos que aplicar psicometría a cada uno de los individuos de la pareja. Y hay una cosa interesante, vamos a tener que aplicar psicometría a la relación de pareja. ¿Se acuerdan las sesiones pasadas? Que nosotros no tenemos solamente dos individuos, tenemos dos individuos y una cosa llamada relación de pareja. Existen instrumentos en este momento para medir cosas, factores de la relación de pareja. Y tenemos que aplicar. ¿Cómo aplicamos psicometría individual? Vamos a ir relativamente rápido porque esto es muy extenso. Yo voy a tratar de ser lo más concreto posible. Psicometría individual arranca primero de hacerle con esta frase que se le muestra al paciente casi que un resumen de lo que hemos recorrido en este seminario en las 3 sesiones pasadas. Un poeta muy conocido, Pessoa, portugués, escribió eso. Nunca amamos añadir. Amamos solo la idea que tenemos de alguien. Lo que amamos es un concepto nuestro, es decir, a nosotros mismos. Léanselo a un paciente y dependiendo de la respuesta que le dé el paciente a ustedes pueden clasificar a ese paciente dentro de un grado de profunda estructura objetiva acerca del amor o simplemente navega en los mares de la ignorancia emocional. Y ese es un primer elemento importante que hay que determinar. ¿Cómo medimos el amor? Sencillito. ¿Se acuerdan las 3 componentes que estamos manejando? La filia, el eros, la filia y el ágape. Entonces pongámoslo en términos del paciente. Enamoramiento, amistad y colegazo. Y de 0 a 10 uno confronta al paciente y le pone a pensar en 10 segundos en su pareja, que no piense en nadie más, sino en su pareja, y no lo dejen ni pensar, simplemente que conteste rápido, de 0 a 10, en términos de deseo sexual, atracción física, pasión única y exclusivamente sexual, erótica, de 0 a 10, ¿en qué puntaje me pone ahí a su pareja? Y casi que la persona dice, un momentico, espere, no, déme el puntaje, rápido, no piense, rápido, porque esto es emocional. Entonces el paciente dice 0, bueno, le ponen 0, 10, máximo, 5, 4, 3, 2, 1, lo que sea, lo anotan ahí. Si el paciente dice 0, la pregunta inmediata que hay que hacerle en esa parte de enamoramiento, deseo sexual, etcétera, es ¿desde cuándo está en 0? Nunca se les olvide preguntar eso. ¿Desde cuándo viene ese 0? Y ahí es donde empiezan ustedes a encontrar las primeras cosas interesantes. No, doctor, es que en mi matrimonio de 20 años, yo creo que hace 15 años eso está en 0.
¡Wow! ¡Pum! No, doctor, es que ese 0, eso fue gradualmente llegando, y se fue llegando. Iniciamos en un 10 y eso se fue disminuyendo y ¡pum! Ya llegó al 0. ¿Cuándo crees tú que pasaste la barrera del 5? No, la barrera del 5, eso fue con ocasión a tal cosa y desde hace un añito ya eso está en 0. Wow. Entonces, tienen una idea un poco más medible y cuantificable de el proceso de disminución del deseo sexual, o sea, del enamoramiento. Segunda pregunta, de 0 a 10. Piense, señor o señora, en el concepto, en su constructo de amistad y denle ejemplos. Amistad, parcería, utilicen los sinónimos que quieran. Dependiendo del estrato socioeconómico de la persona, es conveniente usar terminología de ese estrato socioeconómico. Parcería, a ver, piense en el mejor amigo que ha tenido usted en la vida, ese es un 10. Piense en el peor enemigo que se ha conseguido en la vida, eso es un 0 de amistad. Ahora piense en su pareja, de 0 a 10, con esos parámetros, ¿en dónde me lo ubica? Y sorpréndanse. Muchas veces dicen 0, ¿no? Eso es como vivir con el enemigo. ¿Hace cuánto que está así? No, pues hace 5 años, 3 años, 2 años. O es un 10, ¿no? Es un parcerísimo, no, es divino. Parcero, confidente, bueno, etcétera, etcétera. Tercero, ponle cuidado cómo mide uno el colegazgo. De 0 a 10, ustedes no dejen pensar a la persona. De 0 a 10, ¿cuánto le gustaría llegar a viejito o viejita a usted con su pareja? Con esta pareja. No lo dejen pensar. No, 10. Bueno, perfecto. Es el hombre de su vida o es la mujer de su vida. Porque nadie va a querer llegar a viejito con alguien que no sea el hombre o la mujer de su vida. O le pueden contestar 5 o 0. O sea, ya no hay colegazgo, ya no hay plan de vida, ya dejó de ser el hombre o la mujer de su vida. Y ustedes ya tienen una curva en cada uno de esos 3 factores y pueden llegar a una primera conclusión. ¿Hay amor o no hay amor? Primer criterio. Para que haya un amor, los 3 componentes tienen que estar activos en su aquí y en la ahora. Así sean bajitos, ¿no? 5 de enamoramiento, 3 de amistad y colegazgo un 8. Bueno, están activos. No se ha muerto ninguno de ellos. Es un amor conmocionado en ya sabemos en qué área. Segundo escenario, cualquiera de los 3 está ya en 0 durante un periodo relativamente significativo. No es que desde hace 8 días el enamoramiento me llegó a 0. No, es que eso tiene que permanecer en el tiempo cierta cantidad de días, meses o años para que uno considere que ese factor ya está extinto. Si ven eso, cualquiera de los 3 factores extintos en 0 pueden llegar a la conclusión tranquilamente que eso no es amor. Ya no hay amor ahí. Ese es un factor que necesitan utilizar. Ok. ¿Cómo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No. Sí, señor, todo claro. Yo tengo una pregunta, Doc. Señor. ¿Esta medición del amor también es válido usarla en casos de duelo? Una relación que ya haya terminado hace un año. Excelente. Excelente Ajá. pregunta. Es una de las cosas que más nos consultan. Yo no puedo vivir tranquilo o tranquila porque yo no he podido superar el novio que tuve 10 años, bla, 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 o la esposa o el esposo. No. Claro, cuando uno determina un motivo de consulta por un duelo afectivo,
¿sí? De una terminación o lo que sea, tu primer deber es evaluar o valorar o evaluar objetiva, medir si todavía adentro de la persona existen rastros de amor. Y ahí vas a tener unas sorpresas increíbles. Primer escenario, que sí todavía están activas los factores de amor. Segundo escenario, que cualquiera sea la combinación, tú determines que eso ya no es un amor. Y ya eso te lleva a hacer unas hipótesis de dependencia, codependencia, bueno, una cantidad de cosas que pueden suceder, pero ya no es amor. Y eso hay que traducirlo de manera muy suave, muy asertiva a la paciente o el paciente que te consulta. Pero sí, la respuesta es sí. Es lo primero que tiene uno que evaluar en un duelo. Afectivo, afectivo de pareja. Ok. Colegas, creo que tengo que dejar aquí y espero que haya sido supremamente interesante para ustedes, práctico, pragmático y va a seguirlo siendo. Lo dejamos para la próxima sesión porque me quedan una serie de instrumentos muy interesantes para compartir con ustedes. Muchas gracias y Excelente. vamos a terminar la grabación en este momento.